Hare Krishna, Janmastami, mis reverencias. Chaturbhuja le estaba diciendo a Devakinanda que si ustedes quieren tener estos libros, ¿no? Estos libros nuevos, yo tengo una persona que está haciendo las encomiendas desde el BBT para distintos lugares, y si ustedes quieren hacer una provisión de estos libros, es posible contactarlos. Después yo por privado se los mando al contacto y ustedes le piden a él. Se cortó. ¿Se cortó? Sí, se había cortado. Creo que la transmisión no va a estar muy buena. Oh. Capaz, Baladeva, si apagás la cámara, capaz tengas más bit para poder transmitir. Y yo pongo un flyer, si te parece, o vos tenías preparado alguna otra cosa más. Sí, iba a compartir pantalla en algún momento. Ahora voy a tratar de también poner el celular por las dudas que se vuelva a cortar. No sé si me escuchan ahí. Sí, ahí te escuchamos muy bien. Sí, estoy usando el audio del celular. Pero eso no. Todo el mundo desea la tecnología y la tecnología es imperfecta. Es imperfecta. Sí, totalmente imperfecta. Ustedes no saben cómo lo admiro a Ekendra, cómo él manejaba todo así. Ahora que me toca nada. Las empresas compran los paquetes de internet. A ver cómo puedo silenciar esto. Sí. Para que no se acople el audio. Ahí, a ver. ¿Me escuchan? Hare Krishna, Ekendra. De Nupal. ¿Ekendra es el discípulo de Jayapataka Swami? Hare Krishna Janmastami Prabhu, mi reverencia. No, Ekendra es discípulo de Bhakti-Bhushan Swami, no es el Ekendra de Paraguay, es el Ekendra de Mendoza. Ah, Haribol, Hare Krishna Baladeva, gracias. Hare Krishna. Afortunadamente es el Ekendra de Mendoza. Que bueno, ahí está Prabhu sumándose, no sé si ustedes saben, pero está con COVID ahora, ya creo que afortunadamente está superando. Está pasando los días ya más difíciles. Bueno, y
siempre hemos estado todos orando por su pronta recuperación, porque es un devoto que hace un gran aporte de servicio a toda la comunidad Vaishnava de Mendoza y de Argentina también, ¿no? Bueno, voy a probar entonces, no sé si se escucha lo que estoy hablando, no sé si está saliendo el audio. Sí, se Veo escucha. está saliendo, bueno, ok. No, porque veo algunas imágenes congeladas y no estaba seguro si estaba saliendo. Bueno, entonces vamos a ver si podemos cantar un poco. Y vamos a hablar un poquito acerca de este libro que está de fondo. Un libro nuevo, muy interesante, algunas cosas para analizar, muy interesante. Obviamente un libro nuevo en el sentido del marketing, de la publicidad, más no obviamente un libro nuevo en sentido del contenido. Ahora lo vamos a ver. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paste Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Nitai Go Haribo Nitai Gora Haribo Nitai Go Haribo
Haribo Nitai Gaura Haribo. Go Premanande Haribo Shila Prabhupada Ki Jai. Bueno, Hare Krishna, entonces hoy día estamos reunidos de una manera auspiciosa porque todos en el nombre de Krishna tienen beneficios espirituales muy importantes, aunque nosotros a veces estamos acostumbrados a hacerlo y pareciera una rutina, en realidad el beneficio siempre es muy, muy grande y muy importante. Hoy día de este libro, es un libro muy interesante. Bueno, debido a lo mejor al croma que yo tengo de fondo mostrando la imagen del libro, se hace un poco difícil mostrar el set en el que viene, ¿no? Viene en una cajita, no sé si alcanza a ver, a veces se ve, a veces no se ve. En una cajita con 3 libros. Son 2 colecciones que ha sacado el BBT en esta época. Una se llama Los secretos de la salud y la sabiduría. Obviamente este set de 3 volúmenes está apuntado con una idea de distribución masiva a la gente que está en la movida del yoga, en la movida también de la medicina ayurvédica. Obviamente que yo el libro de Ayurveda no lo analicé, no conozco mucho de Ayurveda tampoco, así que estoy interesado en leerlo. Pero, digamos, debido a lo que nos convoca hoy día, que es analizar los libros en cuestión, estuve haciendo algunas investigaciones con los devotos del BBT para que me comentaran como ustedes saben, tengo la costumbre de analizar más allá de los hechos filosóficos o el contenido filosófico del libro. Me gusta analizar también el motivo de cómo se imprimió, por qué se imprimió, el tema del diseño, la encuadernación. Y una cosa muy importante que estamos viendo es que en el BBT se están profesionalizando mucho los devotos, ¿no? Hay devotos que se dedican a cada aspecto del libro, cada aspecto de este libro tiene todo un trabajo, ¿no? Tanto el diseño de la tapa, la encuadernación, la tipografía que se utiliza dentro, las imágenes, obviamente el contenido, el espesor del libro, las páginas que tiene, la cantidad de información que tiene, el título, todo está muy pensado y muy diseñado por devotos que están estudiando o han estudiado y se dedican al tema del marketing, al tema de la ortografía, al tema de la narrativa o del aspecto lingüístico con el que se han narrado los libros. Obviamente el contenido de este libro tiene todo que ver con Srila Prabhupada y con sus libros y extractos de sus libros, sus clases, sus charlas, pero además está diseñado de una manera muy linda, porque en el interior no vamos a encontrar solamente un papel escrito, sino que vamos a encontrar muchas imágenes, que a veces inclusive las imágenes que se utilizan en los libros son como para darle no sé, una idea artística a lo mejor al libro, pero en este caso no solamente le dan un contenido artístico a lo escrito en el libro, sino que también le dan una idea ¿no? Una idea sí, educativa, porque vamos a ver dentro del libro que al final de cada uno de los capítulos se encuentran unos diagramas específicos con gráficos muy bonitos, tipo, no sé, PowerPoint, explicando cuál es el índice temático del capítulo que se acaba de leer, o como resumiendo todos los puntos más importantes que en el libro se acaban de ver. O sea que es un libro trabajado muy, muy lindo. Yo inclusive lo estaba leyendo, y me parece que es un libro muy interesante para adicionar como una herramienta más del estudio del Bhakti Shastri. En este caso, en estos 3 libros que vienen en el set, viene a los 4 senderos del yoga, tomo 1 y tomo 2, ¿no? Y aparte viene un tercer librito que es este que decía yo de Ayurveda. Ahora bien, lo interesante es que todos estos
capítulos que ahora vamos a ver, voy a compartir pantalla, tienen todo un contenido muy analizado, muy sistemático, y con una introducción explicada en un lenguaje coloquial, en un lenguaje actual, de manera que la gente pueda entender de una manera mejor o más sistemática los 4 senderos del yoga dados en el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla porque los devotos del BBT me mandaron me mandaron el archivo PDF del libro. Si ya lo ven en pantalla. Sí, Prabhu, se ve. Bueno, me está diciendo que mi conexión es inestable, obviamente. A ver si esto se puede poner así. Ok. Bueno, no sé si se ve bien ahí. Los 4 senderos del yoga, tomo 1. Este libro está, como vemos nosotros arriba, dice compilación y narrativa, Adrián Alberto Chayo, quien es Aravinda Prabhu. Él, bueno, como todos ustedes saben, en sus tantos años de Sankirtan y en sus tantos años de servir a Srila Prabhupada a través de la redacción, la distribución de sus libros, pensó en esta buena idea. Ya tengo unos audios también que me mandó Govinda Damodar, que en vez de repetirlos se los voy a hacer escuchar. Y pensaron en esta idea de llegar de una manera más masiva a la gente, ¿no? Una cosa interesante también es que obviamente, como todos los libros nuevos que nacen en el BBT, tienen su corrección yástrica, hecha por, en este caso, Yadunandana Swami, y aunque aquí no figura, Aravinda Prabhu me decía también que Bhakti Gauravani Maharaj también, el tema de la revisión yástrica o filosófica del libro, el cual tuvo muchas idas y vueltas. Creo que Aravinda me decía que hubieran como 3 o 4 o 5 replanteamientos de la forma de estructurar el libro, y Govinda Damodar, quien es el encargado del diseño y de la estructuración, de la maquetación del libro, ahora creo que vamos a escuchar el audio, pero me dijo algo así como 14. O sea, todas estas idas y vueltas de los libros son análisis, una vez concluido el libro, desde un aspecto obviamente filosófico, desde un aspecto editorial, de lingüístico, y bueno, y tiene mucho trabajo este libro. Una cosa interesante que me comentaba también Govinda Prabhu, voy a compartir la pantalla, pero a ver, buscar otra imagen, pero quiero mostrarla de manera ampliada. Acá. Y ahora voy a compartir la pantalla de nuevo. Share. Ok. Bueno, ahí están viendo la tapa del libro, ¿verdad? Fíjense lo primero que me parece interesante y muy novedoso en los libros, en el libro que estamos analizando, es la contratapa, ¿no? O la tapa, la parte posterior del libro, no contratapa, el dorso, digamos. Fíjense que están puestas, no como antes que se hace un resumen a lo mejor del libro. Fíjense que en todos los libros antes se hacía un resumen de más o menos cuál era la idea del libro, qué contenía. En este caso se ha hecho algo muy moderno y muy actual. Se han puesto palabras, como ustedes verán, karma, ciencia espiritual védica, yoga, trabajo, acción, bondad, prosperidad, cuerpo y mente, conocimiento del ser. Y se ha puesto de esta manera como disparadores
no solamente para que a la gente le dé una idea de qué trata el libro, sino también para que el sankirtanero tenga la posibilidad de tener mucho material para hacer el mantra cuando lo está distribuyendo, ¿no? Es un aspecto importante del diseño de este libro, que me comentaba Govinda Damodar. Vamos a ver si ahora encuentro su audio, porque en vez de parafrasear lo que él me dijo, me interesa más que lo escuchen directamente. Govinda Damodar Prabhu es un devoto que reside actualmente aquí en Mendoza, él es de Chile, pero hace muchos, muchos años que vive aquí, junto a su familia, y hace muchos años también que se dedica al servicio del BBT, y en este caso, la mayoría de los diseños de los libros que conocemos están hechos por él. Dígame, ¿se escucha? Póngalo más cerca del micrófono del parlante de la computadora. ¿No? ¿Ahí se escucha mejor? En cuanto es una idea nueva que se quiere desarrollar, ¿no? Un proyecto nuevo que tenga algo mejor, se imprimieron 42.000 ejemplares, ¿no? Una cantidad bien grande, y bajo este formato de Pocket de 10,5, ¿no? Que también representa un desafío para los sankirtaneros, ¿no? Y es un libro de interés masivo en cuanto está presentado de una manera más pedagógica, ¿no? Los cuatro senderos del yoga: el karma, el jnana, el dhyana y el bhakti. ¿Por qué quedó en 2 tomos? Porque, bueno, bastante, una de las No se escucha, Prabhu. Está como muy alejado. facilitador, ¿no? También ayudarle al... ¿No pueden escucharlo? No, se escucha bajo, muy bajito, muy murmuro es nada más. Yo voy probando, ustedes me hacen... Sí, este fue bueno, todos los libros que van saliendo. Ahí... Bueno, todos los libros que van saliendo nuevos del gracias a Krishna, ¿Ahí se escucha mejor? presentan un grado de desafío. ¿O ahí se escucha mejor? En cuanto es una idea nueva que se quiere desarrollar, ¿no? Un proyecto nuevo que tenga algo mejor, se imprimieron 42.000 ejemplares, ¿no? Una cantidad bien grande, y bajo este formato de Pocket de 10,5, ¿no? Que también representa un desafío para los sankirtaneros, ¿no? Y es un libro de interés masivo en cuanto está presentado de una manera más pedagógica, ¿no? Los cuatro senderos del yoga: el karma, el jnana, el dhyana y el bhakti. ¿Por qué quedó en 2 tomos? Porque, bueno, bastante, una de las funciones principales del diseñador es ser un facilitador, ¿no? También ayudarle a resolver en la cabeza qué es lo que tiene pensado el que quiere hacer un diseño, un libro, lo que sea, ¿no? Mismo el arquitecto, cuando quiere hacer una casa, le tiene que ayudar a sacar de la cabeza, a concretar las ideas al dueño de la casa, ¿no? Entonces, en este caso me pasó con Aravinda lo mismo, porque en un principio, cuando me mandó todo el texto, y yo lo vi, dije, bueno, cada libro tiene 250 páginas próximas, entonces quedaba un libro de 500 páginas, era mucha información. Entonces por eso le propuse hacerlo en 2 tomos, y a eso se sumó después, ya que quedó en 2 tomos, se le sumó un librito más, que es el de Ayurveda, y se le sumó la cajita, el packaging, ¿no? Que queda en la colección, se me olvidó, los secretos de la sabiduría, algo así.
Entonces fue un trabajo bastante largo en ese sentido, ¿no? Nunca fue uno de los, yo creo que el primer, hasta el momento, el libro que dio más trabajo de diseño en cuanto a conseguir esto, ¿no? Porque para Aravinda también fue un desafío editar un libro, si bien ya venía siendo el Sankhya, la historia maravillosa de la India, pero este era netamente introducciones, partes de Aravinda son las introducciones, pero todo lo demás son textos de Prabhupada, ¿no? Entonces la parte de Aravinda de la compilación es esa, y los textos introductorios para que Prabhupada explique los 4 senderos. Entonces la verdad que pasamos por varios diseños. También tiene 14 versiones de diseño. Increíble. Porque, bueno, yo hablo de Aravinda como el autor, ¿no? Como el compilador del libro este. Y Aravinda tiene eso positivo, que si no queda contento, le sigue dando y le sigue dando, hasta llegar con la idea que él quería. Yo entiendo que igual lo que hay ahí, eso es lo que quiso entender, que la propuesta fue mostrar al mundo jóvenes, ¿sí?, practicantes de yoga, cuáles son las bases fundamentales de los caminos del yoga, especialmente el bhakti. Entonces, hablando de la composición de ese libro, tenemos una imagen de fondo, que es un paisaje de un cerro, que es un camino de piedra. Después tenemos las fotos del chico y de la chica, que se hizo el fotomontaje, y también el estampado que tiene la remera es de otra imagen. O sea, ahí hay una... Y cuarta sería la imagen de Govinda, que está atrás entre las montañas, el final del camino, o el camino mismo. Entonces ahí tenemos como cinco imágenes que componen el frente. Y en cuanto al dorso, en vez de escribir un texto, como siempre se suele hacer, se escribieron conceptos, disparadores, ¿no?, términos, de acuerdo a los 2 caminos de yoga que contiene cada libro, para que le sirva también al sankirtanero como justamente para disparar ideas. Y los colores, bueno, se eligieron esos colores vivos, así, rojo, ese rojo bien rojo y ese verde bien verde, bien lleno, para combinar con el azul, que son como también básicos, y mucha especificación de algo, son colores modernos también, así que se ocupan, colores llenos. Eso. La tipografía es una muy ocupada en internet, se ve mucho en las aplicaciones hoy día, ese tipo de tipografía así bien comprimido, así como recto, sin serif. Una cosa interesante mencionar, estos libros nuevos que están saliendo, estos nuevos títulos, compilados por quienes estén compilados, pasan por la revisión académica de Yadunandana Maharaj y Bhakti Gauravani Goswami. Bueno, ese fue el audio que me mandó Govinda. Y ahora sí podemos a lo mejor compartir pantalla y hacer un pequeño overview, una pequeña revisión del contenido del libro. No sé qué les pareció a ustedes, si escucharon bien lo que dijo Govinda, qué les pareció este tema de hacer libros nuevos, en un sentido que lo que significa no libros con nuevos contenidos filosóficos, sino libros con una mejor proyección a nivel alcance, ¿no? Hay una cita del señor Chaitanya que justo encontré, que me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con esta idea, o con esta idea de prédicas puentes, o de ver, siempre estar tratando de ver la forma en que el mensaje, sin ser diluido, llegue mejor. En este caso, ahí Govinda nos estaba diciendo así, un libro pensado para jóvenes, ¿no?
Y hoy en día nosotros decimos, bueno, pero los jóvenes realmente leen. Sin embargo, bueno, todas esas consideraciones están ahí, ¿no? Y son importantes porque, digamos, una de las primeras cosas que aprendimos de Srila Prabhupada es que él quería, ¿no?, que el mensaje del Señor Chaitanya, el mensaje de Krishna y la asociación discipular fuera entendido, y siempre él le oraba a Krishna, como lo hemos hablado en otras clases, e inclusive una clase que tengo yo que se llama Adaptarse, que di para Chile, como Prabhupada tenía esa gran ansiedad en su corazón de que Krishna lo empoderara de manera que él pudiera comunicarse con la gente de Occidente, de manera que pudieran entender y abrazar la filosofía de conciencia de Krishna, que son conceptos muy, muy difíciles de entender para gente que no está habituada a entender, obviamente, la profundidad de la espiritualidad como se la ve desde esta perspectiva, ¿no? Así que inclusive ese era tal el estado de ánimo, o tal el estado de desamparo, en un sentido, de Srila Prabhupada con respecto a este tema, de su necesidad de capacitar para adaptar su mensaje de manera que fuera entendido. Lo expresa en su poesía cuando arriba a Estados Unidos, ¿no? La poesía cuando empieza a ver la costa de Estados Unidos, que se llama Marquine Bhagavata Dharma, en la cual ahí podemos ver versos muy intensos de Srila Prabhupada con respecto a este punto en particular. Y bueno, y hay un verso del Chaitanya Charitamrita, del Adi Lila, del Adi Lila, capítulo 7, verso 30. Estoy compartiendo. Otros huían. Sri Chaitanya pensó, yo quería que todos se sumergiesen en esta inundación de amor por Dios. Voy a idear una treta para sumergirlos también a ellos. O sea que este tema de hacer tretas o formas de capturar la atención de la gente, como predicas puente, que se les llama hoy día, no es algo nuevo, ¿no? No es algo que, bueno, tengo que ver la forma de que, sino que ya el señor Chaitanya lo estaba haciendo, ¿no? En este caso, en este pasaje en especial, en el Chaitanya Charitamrita, se refiere a cuando él toma sannyas, ¿no?, para atraer inclusive la atención de los mayavadis, que como él era un grijasta, ¿no?, y estaba digamos, en la vida familiar, lo que él hablaba o decía no era tenido tan en cuenta, porque en esa época, en esa cultura en particular, en ese tiempo, en ese lugar y en esas circunstancias, lo que decía un grijasta no era tan importante como lo que decía un sannyas. Entonces él dijo, bueno, ahora voy a tomar sannyas para atraer, ¿no?, la atención de aquellos que realmente se atraen de lo que un sannyas dice. Y de hecho, señor Chaitanya Mahaprabhu tomó sannyas de una línea de Sankaracharya, una línea impersonalista. Pero aún así él utilizó estas tretas para atraer la atención a la gente. Es interesante, importante, si Chaitanya Mahaprabhu quería idear la manera de capturar a los mayavadis y a otros que no tenían interés por el movimiento para la conciencia de Krishna. Este es el signo de una acharya. Nadie debe esperar que una acharya que viene a llevar a cabo un servicio al Señor se amolde a un estereotipo, porque tiene que encontrar los medios para difundir la conciencia de Krishna. A veces gente envidiosa critica el movimiento para la conciencia de Krishna porque ocupa por igual a muchachos y muchachas en la distribución del amor por Dios, sin saber que los jóvenes de los países de Europa y América se tratan con gran libertad. Estos insensatos y bribones critican a los jóvenes del movimiento para la conciencia de Krishna por tratarse abiertamente. Pero estos bribones tendrían que considerar que no se pueden cambiar de pronto las costumbres sociales de una comunidad. Sin embargo, puesto que tanto varones como mujeres están siendo entrenados para predicar, estos jóvenes no son muchachas, sino que son
para explicar, estas jóvenes no son muchachas corrientes, sino que son tan valiosas como sus hermanos que predican la conciencia de Krishna. Por tanto, ocupar a ambos en actividades totalmente trascendentales es un plan destinado a extender el movimiento para la conciencia de Krishna. Estos insensatos envidiosos que critican el trato entre los jóvenes tendrán que contentarse con su propia insensatez, porque no pueden pensar en cómo propagar la conciencia de Krishna adoptando unos medios que sean favorables a este propósito. Sus métodos estereotipados no ayudarán nunca a propagar la conciencia de Krishna. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es perfecto por la gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque él es quien propuso inventar una manera de capturar a aquellos que se desviaron de la conciencia de Krishna. Así que bueno, es interesante el significado muy profundo también, el significado de Srila Prabhupada aquí, y estamos descubriendo, ¿no?, que en realidad el promotor de las técnicas puente, o de las prédicas con trampa, por decirlo de alguna manera, lo vamos a utilizar porque no suena como algo engañoso, ya que viene del mismo Krishna, ¿no? Aquellas entidades vivientes que están engañadas por la ilusión, ¿no? El Señor también tiene la forma, o crea la forma de engañarlas para que se vuelvan atraídas a la conciencia de Krishna, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, el engaño está bien considerado. Bueno, y aquí en el libro, están viendo la pantalla, ahora sí. Bueno, acá está una bonita imagen de Prabhupada. Se nota que es una imagen tocada, no es una imagen real. Esta imagen es como un dibujo que nace de una foto de Prabhupada, que es muy famosa, ¿no? Atrás vemos que hay una ciudad, hay una interesante introducción, ¿no?, del libro. Y como decimos, cada uno de estos capítulos, que narra de los 4 senderos del yoga, los 2 primeros, por ejemplo, en este caso, este primer volumen, habla de los 2 primeros, ¿no?, sistemas de yoga dados en el Bhagavad Gita. Uno es el karma yoga, actuar, o sea, los resultados del trabajo ofrecidos a Krishna, y el otro habla del jnana yoga, ¿no?, o el yoga del discernimiento filosófico para entender la verdad absoluta. También conocido a veces como Sankhya Yoga, ¿no? Por lo tanto, se utilizan muchos versos, y se dan una serie de versos del Bhagavad Gita, del capítulo 3, del capítulo 4 también, del capítulo 2, para hacer las descripciones principales o primeras de un entendimiento gradual de la escalera del yoga, ¿no? Como todos sabemos, esta escalera del yoga está explicada de una manera sistemática, gradual en el Bhagavad Gita, pero a veces hay algunas redacciones en el Bhagavad Gita en general que pueden como no dejarnos clara la idea de cuáles son definidamente las escaleras del yoga. Por lo tanto, en este sentido, me parece interesante el trabajo que hizo Aravinda Prabhu de hacer una descripción primera en cada capítulo y tomar la porción de versos o los sectores de los versos que explican de una manera gráfica y clara qué significa karma yoga, qué significa dhyana yoga, ¿no? Y también utilizando unos versos anexos, no solamente del Bhagavad Gita, sino también del Sisopanishad y en algunos casos del Srimad Bhagavatam. Entonces acá en el capítulo 1 vemos karma yoga, el sendero de la acción, definición del karma yoga. Justamente estaba viendo un video de un cómico argentino, un muchacho joven, que hace algunos videos en YouTube y sube a las redes, y era una discusión con su esposa, no estaba haciendo toda una situación de un problema familiar, y en una de las críticas que él le hace a su esposa, dice, claro, porque vos te pasás todo el día con tus amigas, ahora de moda, hablando de karma yoga, dice. Y seguramente no tienen ni idea qué significa en profundidad, pero parece que está de moda también la palabra, así que bien hecho, ¿no? Bien por los devotos que están apuntando a eso, seguramente, y como vemos, ¿no?, como resultado de los libros de Srila Prabhupada, gradualmente, y a lo mejor de una manera hasta a veces imperceptible, ¿no?, los términos, los conceptos que Srila Prabhupada nos dio, están ingresando muy despacito a la sociedad. Yo recuerdo cuando empecé en la conciencia de Krishna, ser vegetariano era algo muy extraño, ¿no? Era raro.
Hoy en día mucha gente es vegetariana, mucha gente vegana, y como dice mi Guru Maharaj Bhakti-Bhushan Swami, Srila Prabhupada tiene mucha culpa de eso. Así que bueno, estamos viendo aquí, vamos a seguir viendo los temas con lo que se explica el Karma Yoga. Primero la definición, después los principios generales, el sendero, ¿no?, del Karma Yoga como lo presenta el Bhagavad Gita. Esta es una porción de versos del capítulo 3. El Karma Yoga en los 4 sectores de la sociedad. Bueno, aquí se hace una referencia a que por naturaleza todos tenemos una forma de actuar de acuerdo al nacimiento. Se habla un poco de Varnashrama Dharma, o sea, aquellos que tienen la naturaleza de trabajar manualmente o artesanalmente, los Vaishyas, los Shudras y los Kshatriyas, ¿no?, como todos conocen. Y explica a la gente en general, de una manera muy simple, cómo de que lo que vos te nace hacer naturalmente, podés hacerlo también como una ofrenda a Dios. Y para dar una explicación, una introducción, que Karma Yoga no necesariamente significa estar en la montaña meditando, o para explicarle a la gente que la posibilidad de religir a través del Karma Yoga es una cuestión cotidiana, ¿no?, que puedes tenerlo presente en cada momento de tu día y en tu situación laboral, trabajo, de ocupación. Es interesante explicar cómo en esta manera todos pueden estar al alcance de esa práctica espiritual muy poderosa. Después, bueno, a prácticas recomendadas de Karma Yoga. Acá es interesante que le explica a la gente cómo ofrecer los alimentos, le explica acerca de algunos rituales, las disciplinas para el cuerpo, la mente y las palabras. También se toman algunas citas del Bhagavad Gita en lo que se refiere a la austeridad del habla, la austeridad de la mente, ¿no? Y también obviamente se habla de las comidas que están en la modalidad de la bondad, en la modalidad de la pasión, en la modalidad de la ignorancia. La conclusión y resumen temático. Fíjense, esto es interesante, en la página 75, a ver si puedo ir directamente a la página 75. No sé cómo se hace para ir directamente con el número, pero voy página por página. Porque es lo que les decía recién, que me parece un aporte educativo muy importante, muy interesante. Cuando termina el capítulo, muestra esto, ¿no?, que muestra un índice temático del capítulo que acabas de leer. O sea, hace una compilación de todas las enseñanzas que vos aprendiste al leer este primer capítulo. Me pareció muy bueno como un recurso didáctico. Por ejemplo, acá dice la palabra karma significa el trabajo y la reacción que acarrea. Lo está explicando de una manera muy sencilla. Después dice, para limpiar el karma se recomienda agradecer, ofrecer, consagrar nuestros alimentos a Dios, hacer rituales sin esperar resultados materiales, ¿no?, disciplinar el cuerpo, la mente y las palabras en el cultivo de la bondad, dar caridad solo a aquellos a quienes los vayan a usar con propósitos espirituales. ¿No? Todo esto están, digamos, respaldados y citados por versos del Bhagavad Gita. Existen 4 grandes divisiones de karmas laborales. El educador, el brahmana, ¿no? Fíjense que acá no pone brahmana, no pone sacerdote, pone una palabra que la gente entienda. ¿Cuál pone? Educador. El administrador, o el kshatriya, el rey, el comerciante y el obrero. O sea que las 3 instrucciones, o el resumen del índice temático de este capítulo Karma Yoga, está hablando de el significado de karma como acción y reacción. Habla de Varnashrama Dharma, que cada uno de acuerdo a su naturaleza pues, se puede ocupar en actividades de Karma Yoga, y todas estas cosas de la parte 3, que son distintos angas o distintos aspectos de este Karma Yoga. Entonces, para que tengamos una idea más o menos de este punto que les decía, con respecto a la forma en que están abordados los distintos capítulos, les quiero, con un ejemplo, mostrar. Por ejemplo, vamos a ir al capítulo 1, Karma Yoga, definición de Karma Yoga. Vamos al libro de esa parte. Hay una muy bonita imagen de Krishna aquí. ¿Ven? Las imágenes son
muy selectas y muy bonitas. Y como les decía, no son solamente imágenes artísticas, sino que son imágenes didácticas. En el caso de la imagen que les mostré recién, este gráfico del resumen del índice temático. Bueno, ahí empieza, ¿no? El sendero de la acción, Karma Yoga. Muestra un gráfico de una persona plantando algo, lo que da una idea de karma. Muestra un gráfico de un hombre trabajando, un arquitecto y un obrero, dando idea de Varnasrama Dharma. Gente estudiando, aprendiendo. Y acá fíjense esto que es interesante, ¿no? El Karma Yoga es el primer peldaño en la escalera del yoga. Esto es la compilación o el abordaje que Aravinda Prabhu ha redactado previo a cada capítulo. Dice, el Karma Yoga es el primer peldaño en la escalera del yoga, presentado por el señor Krishna en el Bhagavad Gita. Está destinado a quienes tenemos muchas raíces en este mundo y que difícilmente podríamos dejarlas de lado para emprender un proceso espiritual, apartándonos de todo lo material. Krishna, como el preceptor principal de esta materia, hace accesible un camino de yoga y espiritualización en la realidad que cada uno vive cotidianamente, especialmente a través de nuestra profesión. La clave para hacer que nuestra ocupación o deber sea una práctica de karma yoga es la actitud o motivación con la que se ejecuta dicha actividad. Si se realiza de una manera egoísta, el resultado será material, pero si se hace con una actitud de ofrenda al Supremo y a causas espirituales, entonces la actividad cambia su cualidad de material a espiritual. La palabra karma significa el trabajo y la reacción que éste acarrea. En el contexto del estudio del Karma Yoga, karma se refiere al trabajo que por naturaleza cada quien tenemos por vocación o profesión. La palabra yoga, como habríamos explicado en la introducción, significa el sistema que reconecta o religa al Supremo. Fíjense que en este caso, acá está hablando de vocación, ¿no? Normalmente cuando nosotros tendemos a predicar, decimos, bueno, de acuerdo a la guna y al karma, que son significados que requieren una explicación posterior, sobre todo para la gente que no conoce la terminología Hare Krishna, ¿no? Entonces, en vez de utilizar la palabra guna, ¿no? O de acuerdo a la modalidad de la naturaleza en la que has nacido, nosotros solemos decir esto, pero la gente no entiende esto. Entonces simplifican, dicen, bueno, la vocación, ¿no? La vocación. Occidentalmente hablando, vocación se refiere a aquella actividad que vos realizás que te nace naturalmente hacer, ¿no? Oye, precisamente hay inclusive muchas personas que se dedican a ayudar a la gente a que descubra su vocación, porque la mayoría de las personas en este mundo material están frustradas porque trabajan en cosas que le dan un rédito material, pero no satisfacen el corazón, porque no se están ocupando en su dharma material. Ese es uno de los tópicos también que se tocan tanto en el Bhagavad Gita como en el Srimad Bhagavatam. Hay gran insatisfacción en la gente de hoy porque la gente realiza actividades o trabaja en actividades que no son propias de su naturaleza. Y por lo tanto dice, inclusive, aunque no hagas bien las cosas, dice el Bhagavad Gita, es mejor que hagas las cosas que son naturales para vos, que hagas otras cosas que no son naturales para vos, ¿no? Debido a que si haces cosas que no son naturales para vos, seguramente vas a incurrir en pecado, dice el Bhagavad Gita, porque la insatisfacción te va a promover a hacer otro tipo de actividades que te den satisfacción, ¿no? Y ahí entramos en otro tema. Pero bueno, básicamente es interesante cómo estamos utilizando un lenguaje más coloquial, más actual. Como habíamos explicado en la introducción, significa karma, yoga, significa el sistema que reconecta o religa al Supremo. Así Karma Yoga significa aprender el arte de cómo mi trabajo, vocación o profesión, fíjense todos los sinónimos que le pusieron a guna, puede servirme para reconectarme espiritualmente. Bueno, esta es por ejemplo una introducción, ¿no?, al tema, y acá empieza a narrar los distintos principios generales del Karma Yoga, en este caso con una charla que dio Srila Prabhupada.
¿eh? Van a ver que cada índice temático tiene su abordaje inicial, y ahí, pum, se manda el contenido directamente de la boca del loto de Srila Prabhupada, ¿no? Por ejemplo, acá el Sendero del Karma Yoga presentado en el Bhagavad Gita. Hay otra introducción, ¿no? Que el abordaje más social, más entendible, y una vez que se termina, empiezan los versos del Bhagavad Gita. ¿De dónde? Obviamente del capítulo 3, Karma Yoga, del 1 al, no me acuerdo, pero son varios. Es una por grande de todo, de varios capítulos, de varios versos del capítulo 3. Vamos a seguir avanzando. Hay otras cosas más que les quiero mostrar. Bueno. Fíjense que cada vez que empieza un subtema dentro de un capítulo, en este caso estamos todavía en Karma Yoga, acá por ejemplo se da una idea de Varnasrama Dharma, en cada una de las imágenes, ¿no? Está el brahmana o el educador, la clase marcial, la clase mercantil y el trabajador. ¿Por qué hacen esa imagen? Bueno, porque van a hablar acerca de cómo ejecutar Karma Yoga en cada una de las divisiones sociales. Acá sí ya se le da una connotación más, o se da una explicación más yástrica, ¿no? Dicen los intelectuales o los educadores o brahmanas, ponen, ¿no? Con marca ya. Los líderes administradores o kshatriyas, ¿no? Ya se introduce el tema. No es como a diferencia de que normalmente nosotros cuando estamos haciendo una prédica, largamos el sánscrito o la terminología sánscrita y después requiere de una explicación posterior. En este caso se da la explicación primero, o la forma en que la gente lo entiende, y después se le asigna un código Hare Krishna a ese tema. Bueno, acá empieza a nombrar, por ejemplo, también de distintos lugares del Bhagavad Gita, cuáles son las características o las cualidades de trabajo de cada uno de esos varnas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, ¿no? Son las cualidades con las que trabaja el brahmana, ¿no? Brahma Karma Swabhavayam. Y también define todas cuáles son las características del trabajo del Kshatriya, del Shudra y del Vaishya, ¿no? Bien. Esto, ¿ves? Acá ya le dan una connotación más de la vida de hoy. Karma Yoga como camino para superar la ansiedad y el estrés. ¿Qué más? Bueno, acá nos va a enseñar, obviamente, de acuerdo a la foto que estamos viendo, nos va a enseñar cómo ofrecer nuestros alimentos, ¿no? Prácticas recomendadas en Karma Yoga, ¿no? Cómo ofrecer los alimentos, qué hay acerca de la austeridad del habla, de la modalidad de la bondad, cuáles son los alimentos que están en la modalidad de la bondad, cuál es en la modalidad de la pasión, cuál es en la modalidad de la ignorancia, qué es caridad en la modalidad de la bondad, qué es caridad en la modalidad de la pasión, qué es caridad en la modalidad de la ignorancia, qué es la austeridad del habla, ¿no? La austeridad del habla, en qué consiste, y ahí explica al final cómo ofrecer los alimentos, ¿no? También nos da una idea de qué es austeridad de la mente para conservar una mente pura, sana, equilibrada, y nos cita varios versos del Bhagavad Gita, donde obviamente lo que estaba relatando yo recién, las disciplinas para la mente, el cuerpo y el alma. La austeridad de la mente, la austeridad del habla, todo esto. La caridad en distintas modalidades. Ok. Ven, aquí va en la caridad, va a nombrar o dar la visión del Bhagavad Gita, lo que respecta a la caridad en la modalidad de la bondad, en la pasión, en la ignorancia. Y como conclusión, ¿no? Llega a la conclusión del Karma Yoga, ¿no?
o la conclusión del Karma Yoga, ¿cuál es? Por consiguiente pelea, o Arjuna, trabaja, de acuerdo a tu naturaleza, entregame a mí todas tus obras, con pleno conocimiento de mí, sin deseo de ganancias, ¿no? Sacando la parte fruitiva de esa ofrenda, y sin sentido de posesión, ¿no? Entonces, acá llega a la conclusión de qué es Karma Yoga, y qué es lo que uno debería obtener cuando uno ejecuta sus deberes, ¿no? De acuerdo a la instrucción del Señor, sin deseo de ganancia personal. Y acá estamos, ¿ves? Acá llegamos al final, la conclusión del Bhagavad Gita con lo respecta a Karma Yoga, y muestra este cuadrito sinóptico que les mostré más temprano, me parece muy interesante, de cuál es la conclusión y cuáles son las 3 cosas más importantes de todo lo que leímos. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Había un devoto que había levantado la mano. Si puede abrir su Sí. micrófono y preguntar. Yo tenía una pregunta, pero era para la otra parte de Jnana Yoga. Me veía. Ok, Tenía esa donde pregunta vamos a que entrar ahora. Ajá. Todavía no. Y sobre Karma Yoga, cuando lo leía este libro, me gustó todo como usted fue narrando, cómo se describió, cómo hizo todo ese trabajo de compilación de Aravinda Das. Realmente muy, muy, muy lindo, muy hermoso. Y todavía uno lo sigue leyendo y aparte es una letra grande, como dijo Govinda Damodara Prabhu, y realmente está muy bueno, y hasta para nosotros nos aclara cómo poder ofrecer los libros de otra forma, ¿no? Y atrás, cuando por lo general las personas siempre están mirando qué dice la contratapa que usted remarcó, y es verdad, acá dice karma, economía consciente, son todos temas que están incluidos en Karma Yoga, pero de esta forma son todos como títulos que toda la gente y todos están hablando en las redes sociales y por lo general, las personas en general, y está perfecto, porque realmente te intriga que te digan karma, bueno, economía consciente, trabajo, vocación y bondad, todos queremos tener bondad. Realmente este libro está para, lo promociono, pero no me canso. Y aparte la gente le gusta. Yo he probado que hemos salido, cuando llegaron los libros acá a Paraná, salimos a dar una vuelta en bicicleta que teníamos que hacer, hicimos una cuadra y en una cuadra ofrecimos. Bueno, no quiso la persona. Pero otra persona miró, vio el set cómo está presentado y se lo llevó. Así. Sí, me interesa la Ayurveda, me interesa esto, me interesa el otro. Realmente es una buena edición. Muy linda Sí, está edición muy, muy, muy bien pensado. Y una cosa de esto que estás diciendo, de la contratapa, de la parte de atrás, no solamente está tirando esas frases como disparadores, como decía Govinda, para que la gente diga, ah, mirá, ¿de qué habla? Sino que está escrito de una manera muy moderna, ¿no? Hay mucho, yo por ejemplo, en la casa de mi hijo, está mi nuera, que tiene en la pared todo letras como esta, que tiran distintas, ¿no? Amor, entendimiento, qué sé yo, cosas que tienen que ver con el ambiente familiar. Y se hacen ploteados y se pegan en las paredes, como que está de moda esto. Y de acuerdo a un tema en particular, se ponen distintas palabras que son alusivas a ese tema y se hacen este tipo de cuadros para las casas o para los lugares de trabajo, pero se hace todo de esa manera, con esa tipografía, con algunas palabras así a lo largo, otras atravesadas, otras más chiquitas, otras más grandes, y a veces inclusive con distintas tipografías. Pero eso está muy de moda, se utiliza mucho, no sé cómo se llama exactamente, pero le da no solamente una idea de disparadores, de cosas,
sino que también le da un aspecto muy moderno, muy actual. Eso es interesante en esa contratapa. Y bueno, en este libro, el 30% del libro lo ocupa todo lo que es la explicación correspondiente a Karma Yoga, y las 2/3 partes que restan, o sea, más de la mitad de lo que falta del libro, ocupa el tema Jnana Yoga, ¿no? O el segundo peldaño en la escalera del yoga. Y aquí en la introducción al Jnana Yoga, una página muy para presentarlo, hay común estudiando, otros leyendo la escritura en sánscrito en general, y también se ponen gente cultivándose no solamente a nivel espiritual, sino con libros en general, ¿no? Y bueno, y acá, en la definición de Jnana Yoga, se explica cómo, básicamente con un lenguaje muy actual, muy entendible, este paso, ¿no? De que hacemos Karma Yoga hasta volvernos un paso más adelante en el Jnana Yoga, ¿no? Un ejemplo, no se da ese ejemplo, pero por decirlo de alguna manera, una forma muy popular de entenderlo es que normalmente las personas que quieren acercarse a Dios lo empiezan a hacer a través de sus actos, ¿no? La mayoría de las religiones en este mundo, en el mejor de los casos, son buenos karmis, ¿no? Son buenos, o apuntan a hacer actividades piadosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un buen cristiano, por decirlo de alguna manera, puede ser un buen musulmán, un buen judío, que dice, bueno, voy a hacer las cosas bien, ¿no? Quiero hacer cosas bien. Pero normalmente atrás de eso hay una idea también de Kaitava Dharma, decir, bueno, yo hago las cosas bien porque quiero recibir cosas que me hagan bien. Entonces la persona es buena, hace todo bien, ayuda a las viejitas a cruzar la calle, hace todas las actividades piadosas, pero un día resulta que va al médico, el médico le dice, mira, tenés un cáncer, te morís en una semana. No sé. Y ahí es como que se impacta la cosa, así, ¿cómo Dios me hace esto? No sé, yo soy tan bueno, he hecho todo lo que Dios me pedía que hiciera, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Entonces, normalmente lo que pasa con un karmi, o sea, karmi en el sentido de la buena palabra, o sea, decir que hace cosas buenas, pero que no tiene un conocimiento completo. Entonces, ¿qué pasa? Apenas le pasa eso al karmi, se vuelve introspectivo y dice, no, ¿qué pasó acá? Acá hay algo que está faltando. O sea, ¿por qué si yo he hecho todo esto bien me va de esta manera? ¿No? Y en ese momento se transforma en un jnani, porque empieza a analizar o a estudiar la cosa más en profundidad, ¿no? Ese es un paso natural, o sea, de uno hacer actividades y ver que eso no te da un resultado como el que vos esperabas, te volvés un jnani porque empezás a analizar qué pasó. Básicamente lo que explica en esta introducción Aurobindo, para dar paso al Jnana Yoga, descrito en las escrituras, es más o menos una cuestión así, ¿no? Cómo se pasa del sistema de Karma Yoga o de actividades fruitivas piadosas a un sistema de análisis filosófico o más profundo acerca de la vida. Y bueno, ahí en este capítulo es interesante porque no solamente se citan referencias de la Bhagavad Gita, sino que también hay muchas cosas lindas, como por ejemplo la descripción de quién es un maestro espiritual fidedigno, ¿no? Porque, bueno, obviamente está hablando que para poder entender apropiadamente a Dios, a través del conocimiento, que también, obviamente en este capítulo se mencionan muchos versos del capítulo 2 del Bhagavad Gita, desde que Arjuna se rinde a Krishna, ¿no? Sisyasteham Shadiman Toam Prapanano, ahora soy tu discípulo y un alma rendida a ti, ¿no? Por favor, instrúyeme. Y ahí Krishna empieza a narrar toda la base del entendimiento filosófico, que es, bueno, decir, así como en este cuerpo pasa continuamente el alma de la niñez a la juventud, luego la vejez, ¿no? Desde el verso 11 en adelante, ¿no? Que explica el entendimiento Sankhya, analítico, ¿no? Es el comienzo del jnana, ¿no? El comienzo del jnana yoga, de entender primero quién soy, cuál es la diferencia entre el cuerpo y el alma, Bueno, todo eso, todos esos versos
que son desde el 2.11, ¿no? Matras Parsas Tukanteya, Shitosh Nasuka Suka Dukada, no sé, así como, ¿cómo es? Matras Parsas Tukanteya, Natue Baham Yatu Nasham, nunca hubo un tiempo en el que tú no existieras, ni yo, ni ninguno de estos reyes, en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir, ¿no? Todos esos versos que explican la diferencia entre el cuerpo y el alma se aplican como parte de este capítulo. También se explica la epistemología, o sea, cuál es el sistema de adquisición de conocimiento, ¿no? O sea, sabemos que hay 3 tipos, y en este caso creo que se usa la introducción, o uno de los versos, creo el verso 5, donde está explicado, ¿no?, cuáles son los 4 defectos del ser viviente, que sus sentidos son imperfectos, que tiene la tendencia a cometer errores, que tiene la tendencia a engañar, y también se explica, basado en esto, los sistemas epistemológicos. ¿Cuáles son? Pratyaksha, Hanumamna y Sabda Pramana, ¿no? Se explica que ahí está una adquisición de conocimiento a través de los sentidos en forma directa, que con esa información que absorbemos a través de los sentidos especulamos acerca de qué es la conclusión de eso que estamos absorbiendo, que se llama Anumana, y por último se da el entendimiento supremo, que es Sabda Pramana, que es el sonido trascendental. Entonces explican las 3 fuentes de epistemología que existen en la cultura védica, y se explica que en Occidente, a diferencia de la India, el conocimiento acerca de los tópicos espirituales venidos del Shruti o del sonido trascendental védico, no son considerados científicos, ¿ya? Y se hace una comparación entre qué es científico en Occidente y qué es científico en Oriente, ¿no? Es interesante también eso. Como le decía, bueno, en todo esto de adquirir conocimiento es fundamental el entendimiento de acudir a un maestro espiritual fidedigno. Entonces, en ese caso, hay 4 o 5 páginas en las que Mukunda Maharaj explica acerca de Prabhupada, cuando conoció a Prabhupada, qué sintió cuando vio a Prabhupada. O sea, también hay un aspecto muy lindo, Bhakti, y Ruchi, entre el discípulo y el guru. Lo describe de una manera muy bonita a Prabhupada, y qué fue lo que él sintió, cómo se fue acercando a la conciencia de Krishna, en una forma muy resumida, 4 o 5 páginas, pero muy llenas de devoción hacia Srila Prabhupada. Así que ese elemento también está presente en el libro. Y una cosa linda también, fíjense, hablando acerca de lo imperfecto de los sentidos, están estas imágenes para someter a una prueba directa lo que habla acerca de los sentidos imperfectos, ¿no? Y ahí mismo pregunta, ¿qué están viendo? ¿Un pato o un conejo? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven? El que conoce el juego sabe que están los dos, ¿no? Pero bueno, básicamente es interesante como en un libro de Prabhupada, donde no tenemos este tipo de cosas, como una experiencia didáctica, como una oferta didáctica, también se muestran estos gráficos en los que nos hace ver que los sentidos son imperfectos. Es muy bueno eso, para poder corroborar de una manera práctica lo que Srila Prabhupada está declarando en el Sisa Upanishad y como parte de este libro, ¿no? Después también, fíjense, hay 4 dibujitos de las barras paralelas, si son líneas, si estas tienen curvas o no, estas líneas, ¿no? Y acá, ¿cuántas son? 2 o 3 varillas, ¿no? ¿Sí? Sentidos imperfectos. Bueno, ¿qué más? Todavía queda mucho por recorrer, pero básicamente estamos viendo que el libro se enfoca en eso. Las 3 metodologías de adquisición de conocimiento son las que le mencioné recién. Conocimiento certificado por el Guru Parampara. Bueno, acá se mencionan versos del capítulo 4 del Bhagavad Gita, donde se explica cómo descendió el conocimiento a través de Vivaswan, el dios del sol. Todo esto para explicar el conocimiento como desciende a través del Guru Parampara. Acá está el famoso verso del Bhagavad Gita, Tadvidi Pranipatena, cómo uno debe aproximarse a un maestro espiritual fidedigno. Cada verso está con el significado correspondiente que da Srila Prabhupada, tanto en el Bhagavatam como en el Bhagavad Gita, ¿no? La conclusión de acercarse a un maestro espiritual fidedigno, habiendo obtenido conocimiento
proveniente de un alma autorrealizada, nunca volverás a ser víctima de semejante ilusión, pues por medio de este conocimiento verás que todos los seres vivientes no son más que partes del Supremo, o en otras palabras, que son míos, dice Krishna. Y ahí, bueno, obviamente acá introduce la imagen de Srila Prabhupada. A través de todos los textos se va citando a Srila Prabhupada como un maestro espiritual de los más prominentes en esta era, acerca de la cultura védica, eligiendo un maestro espiritual, y acá está el capítulo que les digo, ¿no? De cómo en realidad uno tiene que entender de que el conocimiento se adquiere a través de un maestro espiritual fidedigno, pero que ese maestro, cómo uno puede entender quién es un maestro espiritual fidedigno o no. Entonces hay una serie de charlas que un periodista tiene con Srila Prabhupada y le hace estas preguntas. Y le dice, ¿cómo yo sé entonces que un maestro espiritual es fidedigno o no? ¿Cómo sé yo que no, cómo hago para no ser engañado? Srila Prabhupada responde todo de una manera muy, muy buena, muy interesante. Y también, obviamente, después tenemos lo que les decía, toda esta parte en la que Mukunda Maharaj cuenta su experiencia cuando conoció a Srila Prabhupada en el Bowery, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención de lo que cuenta Mukunda Maharaj es que él fue invitado por unos compañeros y fue ahí al Bowery y nunca se imaginó que en un lugar tan pobre, como decía, una tipo Villa Miseria, por decirlo de alguna manera, donde se juntaban los hippies o había hippies tirados por el piso por todos lados, drogados y esto, cómo iba a haber un templo tan sagrado ahí. Y cuando entró y vio a Srila Prabhupada, aunque el lugar era muy largo y oscuro, el templo de la Segunda Avenida, vio como Prabhupada era muy efulgente, ¿no? Y se quedó muy atraído, se quedó en el fondo escuchando lo que Srila Prabhupada decía y cuenta, ¿no? Veía que el santo decía algo en un idioma que él no entendía y los otros respondían, ¿no? Y que él lo quería hacer también, pero no sabía cómo. Es muy, muy, muy bonita la forma en que lo cuenta. Bueno, acá también se dice, se menciona también del Sisopanishad, los 18 puntos que establecen si alguien tiene verdadero conocimiento o no, ¿no? Como aval para saber quién es un gurú fidedigno y quién no. Seguimos avanzando. Quería ver qué otro capítulo interesante hay como para ir cerrando ya. Bueno, el conocimiento del ser, Atma Tattva. Se empiezan a mencionar distintos versos del capítulo 2, que eran los que yo les decía recién, ¿no? Acá está así, del 2, acá 2.14, 2.15, los videntes de la verdad, Y como verán, el contenido es grande, es profundo, es variado, tiene desde filosofía hasta lilas, pasatiempos, historias, tienen recursos didácticos. Miren qué interesante. Acá, por ejemplo, cuando dice, bueno, para tener conocimiento, lo primero que hay que hacer es conocer el campo de las actividades, ¿no? ¿Qué es Prakriti? ¿Quién es el alma que está dentro, ¿no? La naturaleza, el disfrutador y la conciencia, el capítulo del Bhagavad Gita que habla de esto, y empieza a definir qué son los elementos burdos, ¿no? Bhumira, Pona, Loba, Yukam, Manar, Budirebacha, ¿no? Tierra, fuego, aire, éter, son los elementos Panchamahabhuta, o los 5 elementos burdos o densos. Después habla de los sentidos de adquisición del conocimiento, los Gyanendriyas, ¿no? Auditivo, vista, gusto, tacto, olfato, los órganos del habla, del trabajo, para trasladarse, para evacuar y para engendrar, conocidos como los Karmenendriya o los sentidos de trabajo. El olor, el sabor, el color, la sensación del tacto y el sonido, los Panchatanmatra o los 5 objetos de los sentidos. Y por último, los elementos sutiles, Mumira, Pola, Nalubayu,
Kam manar budire bacha, ¿no? Hankara y tianme binar prakriti rasa. La mente, la inteligencia, el ego, y la conciencia contaminada, ¿no? No habla de ego o ego falso, sino que habla de ego y conciencia contaminada. Bueno, creo que ya estamos llegando a casi al final del libro. Se va, sí, al final, fíjense que también está esta parte interesante que yo les decía. Bueno, obviamente se muestra el conocimiento. Y aquí ya habla acerca, después de haber explicado el conocimiento material, el conocimiento acerca de quién soy, la diferencia entre el cuerpo y el alma, que ese conocimiento se obtiene a través de un maestro espiritual fidedigno. ¿Quién es un maestro espiritual fidedigno? Y cuáles son, ¿no?, las formas de adquirir conocimiento. Después de que se habla de todos esos aspectos del conocimiento, se llega obviamente al sumum bonum, ¿cuál es? El conocimiento acerca de Dios. Y en este caso, empieza a citar, por ejemplo, uno de los primeros versos con que arranca, es el verso del Bhagavatam, ¿no? Vadantita tattavidas, tatatgyana advayan, brahmeti paramameti bhagavaniti sapyate, los tres aspectos de la verdad absoluta, ¿no? Brahman, Paramatma y Bhagavan, los define, y va citando otros mantras que dan una explicación acerca de la omnipresencia del Señor Supremo y también de su aspecto personal. O sea, utiliza versos para definir el aspecto Brahman del Señor Supremo, como en el Upanishad, el Señor está dentro y afuera de todo, ¿no? Todos estos versos que dice, aunque parezca que corrieran, no corre, cosas así, ¿no? Ahí se De la cortó un poco. opulencia o del yoga, el segundo entendimiento de la verdad absoluta. Lo define también como Paramatma o Antaryami, ¿no?, para explicar el segundo aspecto de la verdad absoluta. Y por último, el aspecto Bhagavan Krishna. Así que el conocimiento, obviamente, fíjense acá, dice, ¿Dios tiene forma? Para empezar a hablar del aspecto Bhagavan, ¿no? Así que ahí, digamos, como conclusión del conocimiento, se entiende los tres aspectos de la verdad absoluta y el aspecto más prominente de todos, que obviamente es el aspecto personal del Señor, del cual los otros dos aspectos emanan, ¿no? Paramatma y Brahman. Y acá vuelve a haber un cuadro sinóptico, un resumen temático del capítulo que acabamos de ver, señalando qué es lo más importante de este capítulo, ¿no? Jnana Yoga es el yoga o unión que se obtiene por medio de un mayor conocimiento del Supremo a través del estudio de la ciencia espiritual. El 2 dice que la ciencia espiritual tiene su propio sistema epistemológico o metodología de conocimiento denominada Sabda Pramana o Shruti, el sonido trascendental. Y obviamente, como les dije, lo compara con la forma o el entendimiento de lo que es conocimiento a nivel material y de acuerdo a la ciencia moderna. El 3 dice que los síntomas del Jnana Yoga son conocimiento y desapego, ¿no? Y el 4 dice que las tres ciencias espirituales básicas a tratar son el estudio del Atma Tattva, ¿no?, de la verdad acerca del alma, el estudio de la energía material, Prakriti, y obviamente la ciencia de la comprensión del absoluto o Dios, ¿no? Fíjense acá, no dice la ciencia de la comprensión de Bhagavan, no dice la ciencia de comprensión de Govinda, ¿no?, aunque nosotros sabemos que esa comprensión del absoluto en su aspecto más elevado es la comprensión Bhagavan. Sin embargo, aquí la está mencionando de una forma open-minded, ¿no?, abierta, para que la gente entienda, sin hacer una mención por ahí, decir que suene sectaria, sino, bueno, Dios es Krishna, ¿no? Hace, obviamente, como en todos los libros de Prabhupada, está la famosa invitación en los centros y algunas nomenclaturas sánscritas para mejor entendimiento de la gente. Y ahí cierra el libro con un contenido muy interesante, incluso para devotos que incluso para devotos que tienen un entendimiento profundo de las escrituras, ayuda mucho a tener una comprensión de cómo poder explicar esto en términos más entendibles para la gente de hoy,
para la gente joven y sobre todo para poder abarcar la temática del yoga a gente que practica yoga, ¿no? De una manera más amplia para poder darle más conocimiento, para poder ayudarlas a dar un paso más, sin dejar de lado o sin, por ejemplo, decir, menospreciar el sistema de yoga que las personas en general estén practicando. Eso es una cosa que me dijo Aravinda también, en un audio que me mandó, que la idea también del libro es valorar, ¿no? Los sistemas de yoga que se encuentran hoy día, como prácticas de la sociedad en general, valorándolos desde una visión yástrica, o sea, dando el mismo valor que Krishna le da en las escrituras, y a la vez tratando de que la gente se eleve un pasito más gradual en la comprensión del yoga, obviamente hasta llegar al Bhakti Yoga. Así que bueno, este es el análisis del primero de los dos libros. Como sabemos, estamos hablando aquí de Karma Yoga, de Jnana Yoga, y después va a venir el tema del Dhyana Yoga, en el otro librito. Va a venir el tema del Dhyana Yoga. Estoy viendo el índice. El Dhyana Yoga y obviamente, la conclusión final, o el Bhakti Yoga. También es un libro que tiene 250 páginas. Son libros que están hechos más o menos del mismo tamaño. Invito a todos los devotos a que lo utilicen no solamente como libros para distribuir, sino como libros para mejorar el entendimiento de la escalera del yoga propuesta en el Bhagavad Gita. Bueno, eso es todo. Espero que no haya sido de too much information. No, muy hermoso. No sé si... Sentí lo mismo cuando usted lo estaba relatando, describiendo. Cuando lo leí está tan bueno. Pero ya lo dije. Mi pregunta era sobre cómo hace esa parte temática. Estamos empezando el Karma Yoga con el capítulo 3 y terminamos con el capítulo 2 y la verdad que los otros están profesionalizando mucho. No. Perdón que se cortó el audio. Repetime. No, de cómo está tan bien compilado que empezamos con Karma Yoga con el capítulo 3, capítulo 4, hicimos 17 del Bhagavad Gita, y cuando entra en el Jnana Yoga, va citando el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita empieza por el tema 4, capítulo 4, y termina con el capítulo 2 y el Shishopanishad, dando todo ese acercamiento hacia Dios. Y cuando lo leía la parte de Mukunda, realmente me gustaría que leyera, que pudiera leer un pedacito para deleitarnos, si le parece bien, Baladeva. Dale, te escuchamos. Oh. Espere que ya lo busco. No sé si hay alguna otra pregunta, porque si no yo me lo estoy comiendo y no... La pregunta de todos: ¿tienen en sus países respectivos la posibilidad de obtener estos libros o ya los tienen? En Uruguay todavía no, Prabhu. Igual de devoto de Nupal Prabhu ya va a hacer los arreglos correspondientes. Qué bueno. Ay, gracias Prabhu. Una pequeña pregunta, Prabhu, la de Prabhu, sí. Haribol, Prabhu, saludos. Todavía no, recién estoy enterándome. Es muy importante, Prabhu. En Ecuador todavía no sé si todavía ha llegado, porque el templo está en Guayaquil, que está a 12 horas de acá, a Quito, de la capital. Entonces voy a ver si es que ya tienen allá, en el templo. Dale. Buenísimo. Sí, de Bhaktinanda. Sí, perdón. Disculpe, Prabhu, que interrumpí al devoto. Prabhu, una pregunta. ¿Cuál es la visión, si usted me puede iluminar,
de Prabhupada sobre las academias de yoga, los sistemas de yoga occidentales o occidentalizados, a veces da la impresión de que el objetivo que se persigue a través de las escuelas de yoga que uno ve en forma comercial, o sea, no difiere de una clase de zumba, una clase de yoga, una clase de pilates, porque básicamente lo que están buscando es simplemente mejorar físicamente para tener mejor sexo, para comer mejor, que la carne no le caiga mal, o sea, y están buscando el disfrute de los sentidos y bueno, sé que no tiene nada que ver, Raúl, pero bueno, cuando yo veía ahí, no lo leí el libro, o sea, no quiero cometer ninguna ofensa, obviamente, aparte lo hizo Prabhu Aravinda y me caigo a los pies de otro de él, pero como que está orientado en ese sentido, ¿no? A buscar a esas personas, puede ser, Prabhu, me puedo equivocar, obviamente. No, no, claro, por eso es la idea, ¿no? La idea del libro es buscar ese tipo de personas que aspiran bueno, dentro del mundo del yoga hay muchos tipos de personas, hay algunas personas que realmente están buscando la elevación espiritual, aunque ellas no se den cuenta de eso. Otros, bueno, lo pueden analogar con que espiritualmente o salud espiritual significa estar bien en términos materiales o físicos para hacer distintos tipos de actividades, ¿no? Porque, bueno, es ignorancia. Es ignorancia. Yo recuerdo hace muchos años atrás que le llevaba libros a un centro de yoga y les vendía saumerios. Y el profesor de yoga ahí, en un momento estaba hablando con los alumnos, dice, bueno, entonces el fin de semana nos juntamos a comer un asado en la casa de tal. Entonces yo le dije así, porque bueno, tenía cierta confianza con él. Le dije, ¿cómo, profesor de yoga, invitando a la gente a comer un asado? Le digo, ¿qué es eso? ¿No? Para mí era totalmente contradictorio. Y él me dijo, bueno, pero nosotros somos yogis argentinos, me dice. Los yogis de la India hacen yoga y son vegetarianos porque están en la India, pero nosotros hacemos yoga en Argentina, así comemos asado. Así que, bueno, ignorancia en general, ¿no? En la gente que practica yoga hay de todo tipo, ¿no? Están los más gruesos y los menos gruesos, pero si hay algo que realmente yo he notado, y esto es una apreciación personal, a través de los años, es que la gente del yoga tiene más naturalidad para aceptar la filosofía de conciencia de Krishna. Obviamente hay algunos sistemas de yoga que están muy confundidos, tienen un matute en la cabeza de tantas cosas raras ¿no? Pero la gente en sí que se dedica a hacer yoga como una actividad de bienestar material, o sea, para respirar mejor, para meditar, para ¿no? bajar un cambio, esa gente es favorable para la conciencia de Krishna. Por ahí los yogis, los que son medios especuladores filosóficos, esos son más complicados, aunque todos caen, ¿no? Es fácil voltearlos a todos, ¿no? Filosóficamente, si uno está empapado en los libros de Srila Prabhupada. Pero en general son gente que es piadosa, ¿no? En general son gente piadosa, la mayoría. Así que bueno, sí, estos libros están dedicados a ellos. Son para capturar a esas personas, ¿no? Perdón. Discúlpeme, Prabhu. Con respecto a lo que usted dice, Prabhu Aladeva, esa es su apreciación personal, ¿no? De las personas que se atraen de yoga, como que son más favorables. Mi pequeña e insignificante apreciación personal es que muchas de las personas que se acercaron a Prabhupada en los primeros tiempos del movimiento eran personas completamente frustradas de la sociedad materialista y todo el disfrute material que se proponía. Y mi apreciación personal, incluso en Uruguay y Argentina, es que muchos devotos eran personas también muy frustradas con respecto a lo que es la sociedad moderna, muchos punks. ¿Me explico, Raúl? Mucha gente que muy asqueada de la sociedad, que no estaba mucho con la onda paz y amor y, no sé, y yoga, misticismo, sino que era gente muy frustrada, muy autodestructiva incluso en sus prácticas, ¿no? Y hablo ahora a título personal, ¿no? Yo era punk, conozco muchos Hare Krishna acá, uruguayos, que eran punks, totalmente asqueados de la sociedad. Y ahora veo que estos libros apuntan a ese segmento yógico, místico. No sé si me estoy ilustrando un poco la idea, Prabhu. No, en realidad apuntan a la gente que practica yoga, pero también apuntan a la gente normal, que puede practicar, por ejemplo, veíamos cómo
cuando habla del capítulo Varnasrama Dharma, hace que todos, o sea, es un capítulo muy inclusivo, porque hace que toda la gente, no importa qué sea lo que haga, puede practicar puede realizar una práctica saludable, ¿no? Para liberarse del estrés y todo esto. Está apuntado en general, ¿no? Hay mucha gente que tampoco conoce qué significa el yoga hatha, por ejemplo, pero que sí le gustaría conocer. También esas personas pueden ser capturadas por este libro, que está explicando en profundidad y esencialmente desde la esencia qué significa realmente yoga, ¿no? Y cómo todos los yogas que se practican hoy en día son complementos o accesorios del yoga principal, que es trabajar con una conciencia espiritual o con una conciencia de acercamiento al Supremo, ¿no? Entonces, me parece que es un libro bastante más amplio que solamente para la gente del yoga. Y de hecho sí, ¿no? El Bhagavad Gita dice, Chaturvida Vajatemana, hay 4 tipos de personas piadosas que se acercan a mí. Así que bueno, mientras tenemos que tratar de abarcar a todas las personas, ¿no? No solamente a los frustrados. También están los jnanis, ¿no? También están los que andan en búsqueda de riquezas. Por ejemplo, los que practican yoga para estar más bonitos, o como por decir vos, para tener mejor vida sexual, están en búsqueda de riqueza, ¿no? Y también son candidatos al conocimiento trascendental. Lo que pasa es que también ha pasado que hay una cierta, por lo menos en mi entendimiento, una cierta cosmovisión de que a las personas que le tenemos que predicar son precisamente esas, las frustradas. Y no, nosotros podemos predicarle a los académicos, le podemos predicar a los jefes de familia, a las mujeres, a las amas de casa, a todos, ¿no? Porque la prédica conciencia de Krishna es inclusiva. Pero a veces quedamos en ese cachet, ¿no? En ese cliché, ¿no? De que, bueno, está frustrado, entonces es un candidato para la conciencia de Krishna. Sí, es un candidato, pero hay otros 3. ¿Mm? Entonces una vez me acuerdo que Sila Krishna Kshetra Maharaj, hablando de ese tópico, aquí en Mendoza, dijo, nosotros atraemos a ese tipo de gente porque predicamos a ese tipo de gente. Tenemos que cambiar también el cliché para saber cómo predicarle a los otros tipos de personas, ¿no? ¿Por qué no se atraen los académicos, por decirlo, a la conciencia de Krishna, teniendo tanto conocimiento? Porque no nos apuntamos a eso. Y Prabhupada quería que le apuntáramos a las universidades, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender a tener una visión más amplia de cómo abarcar a todos los tipos de personas que integran la sociedad. Sí, Prabhu, Jayadamantari Prabhu, Gracias. quería decir algo. Es muy interesante, digamos, esta recopilación del tema que ha expuesto usted. Por ejemplo, en el caso nuestro, hemos salido, por ejemplo, hacia Sankirtan, a muchas academias, ¿no? Escuelas de yoga y todo eso. Les hemos ofrecido estos libros, esto es tan antiguito. Entonces, para mí fue una decepción, ¿no? Unos centros muy buenos, muy maravillosos materialmente, todo. Entré a hablar con los instructores, les dije, pues, mira que les traje libros para más conocimiento del yoga y todo eso. Visité como 6 instituciones. Pero al momento me dijeron que por ahora todavía no queríamos esto. Bueno, al momento de salir vi un letrero enorme, decía, ¿no? Práctica de yoga, que esto pues, sirve para esto. Al terminar la clase, reclame su cerveza, decía. Entonces yo dije, sí, no le estoy mintiendo. Entonces yo dije, wow, digo, ¿y esto cómo? Pues practican, hacen tanto esfuerzo. Sí, es verdad, yo estuve con mi papá y sí, decía, ella reclama su cerveza a la salida gratis. Entonces fue una situación. Entonces, yo pienso que ahora, con este libro, hay un poco más de entendimiento, qué es realmente el yoga, ¿no? La práctica, la filosofía. Sí. Y está abordado de una manera más accesible. Porque, sí. Por ejemplo, el libro que mostraste vos, La perfección del yoga, Ajá. si lo lee una persona que está practicando Hatha Yoga, es bastante chocante, porque ahí Prabhupada le da con un caño a los que utilizan el yoga de una manera que no tiene que ver con la elevación de la conciencia a nivel espiritual. Es como ahí Prabhupada condena, ¿no? Es como
Y está bien, porque es una forma de predicar a un tipo de persona. Pero en este caso, en este libro, esa forma de predicar de Prabhupada no está usada, o no está utilizada en ese contexto, ¿no? Porque Prabhupada ahí de una manera tajante explica que en realidad el yoga es para la elevación espiritual y para reunirse con Krishna. Y que los otros sistemas de yogas que se practicaban en el pasado, los cuales son reminiscencias de estos nuevos sistemas que están por todos lados, en realidad son solo un aspecto insignificante de lo que realmente significa el yoga, que era, bueno, concentrarse, meditar por miles de años, Entonces Prabhupada lo descarta ese sistema y dice que eso no es práctico para esta era, que el sistema práctico para esta era es el canto del santo nombre del Señor, ¿no? El sistema de yoga, el Sankirtan Jaya. Entonces, de alguna u otra manera, Prabhupada está haciendo una declaración real, correcta, enfática, pero la persona puede llegar a sentirse menospreciada, ¿no? Por su propia práctica. Mientras que en este caso, evitamos el tema de que puedan ser susceptibles y explicamos el yoga y no vamos al hecho de menospreciar el sistema de yoga que la persona está practicando, sino mostrar desde el punto de vista de la Shastra y las escrituras el aval que Krishna y hasta dónde Krishna le da aval a ese sistema que estás practicando. Pero te mostramos los otros también. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo puedo decir? Por ejemplo, vos podés decirle a la gente, mirá, nosotros los Hare Krishna no nos drogamos, no participamos en juego de azar, no tenemos sexo ilícito y no nos intoxicamos, no comemos ni carne, ni huevo, ni pescado. Estás guiando todo por la negación. Y es real, es correcto, es así. Pero también le podés decir a la gente, mira, nosotros los Hare Krishna desarrollamos principios de veracidad, misericordia, limpieza y austeridad. Lo predicás, lo mismo pero en positivo. Y ¿entienden? Entonces esa es la idea de esta compilación, de utilizar todo lo que el Bhagavad Gita habla referente al yoga de una manera sistemáticamente y gradualmente comprensible, pero yendo sobre lo positivo. Después habrá espacio para que la gente se dé cuenta de que lo que estaba haciendo era incompleto. Claro. Muy bien. Llegando el Muchas yoga gracias. en su diferencia o el humor distinto. Por eso estos libros están mucho mejor abordados para que la gente más fácilmente. Ojo, los dos libros dicen cosas reales, es Prabhupada el que está hablando, ¿no? Pero acá, digamos, en este caso se está evitando la tan gran susceptibilidad que hoy día hay en Kali Yuga. Prabhu Janmastami, ¿quiere aportar algo? Prabhu Janmastami. No, ya se fue. No está. No me di cuenta Sí, que se ha hecho muy larga la reunión. se hizo muy ¿Qué le larga. parece? Sí, está buena. No, yo quería contar una experiencia de este libro. No de este libro, sino de cómo explicaste el yoga de los 8 pases, de los 8 pasos, como mostró Dambantari Das, que sí que es chocante. Una vez lo llevaron a la gente y me di cuenta de que era todo muy duro y las personas tenían interés por aprender, pero porque su instructor o su profesor no le estaba dando ese conocimiento y se distribuyeron muchos de esos libros, pero después eran como que cuando nos veían se alejaban, como que éramos muy, nos veían como que éramos negativos, ¿sí? Como para describir una situación, que éramos muy enloquecidos o fanáticos, nos tiraban así. Porque también hay cosas que Prabhupada dice que son tajantes, como vos lo decías, y a la vez las personas no están todavía preparadas para algo así. Entonces, este libro lo que hace es prepararlos de a poquito para poder entender lo que se quiere explicar, pero de un modo positivo. Sí. El tema es que hoy en día en Kali Yuga la gente está tiene un ego falso muy grande y es muy susceptible a cualquier cosa que les digas. Nadie quiere que le digas que lo que está haciendo es incorrecto o incompleto o lo que sea.
porque se siente Y eso pasa hasta con los devotos. Claro, obvio. Por eso digo, en Kali Yuga hoy en día hay mucha susceptibilidad. Entonces, digamos que ese libro que mostró Prabhupada Mantari fue muy bueno, a lo mejor para una época determinada, o para cierto tipo de gente, a lo mejor hasta el día de hoy, es bueno. Pero por otro lado, este otro libro está tratando de evitar esa parte en la que no queremos ir al choque con el ego de la gente. Gradualmente la gente va a ir entendiendo, ¿no? Que hay una comprensión superior en el tema del yoga. Pero no queremos de arranque decirle, no, pero lo que estás haciendo es una estupidez. Estás perdiendo el tiempo. Porque sabemos que la gente va a decir, ah, bueno, entonces no quiero saber nada con vos. Es una forma de comunicarse, ¿no? Bueno, vamos a ir Bueno, cerrando. los invito a Muchísimas todos a que lo lean y comenten sus opiniones respecto de esto. ¿Por qué no? Fíjense cómo está cómo está redactado, cómo está abordado. Tal vez ustedes pueden tener una visión todavía superadora y hasta el día de mañana a lo mejor hasta se puede mejorar la forma de llegar a la gente. Bueno, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por todo el tiempo que le han dedicado a esta reunión. Espero que haya sido por todos. No, muchísimas gracias, Baladeva Das. Mis reverencias. Hare Krishna. Hare Krishna. Saludos a Hare todos y que tengan. Haribol, Chaturbujan, Devaki, Haribol, Hare Krishna. Valentina, Haribol. Hare Krishna.